Huracán for Gamers. Bienvenidos a la sección antes de jugarlo. Y en esta ocasión le tocó el turno a Kena Bridge of Spirits. Mi experiencia se basa en 142 horas de juego, completando el 100% y obteniendo el platino en un PlayStation 4. Desarrollado por Ember Lab, nos encarna en la piel de una joven y protagonista llamada Kena, jovencita que tiene la habilidad de poder interactuar con los espíritus. En su trayecto se enfrentará a múltiples espíritus corruptos, pero no lo hará sola, porque encontrará a unos espíritus del bosque llamados Rogues, que al sentirse atraídos por su esencia, no solo deciden acompañarla, sino ayudarla otorgándole poderes adicionales a sus armas. Las circunstancias la conducirán a una aldea afectada por la corrupción de dichos espíritus malos y tendrá que limpiarla si desea lograr el objetivo de su viaje, el cual es llegar al santuario ubicado en la montaña sagrada. Lo bueno. La historia toca levemente el origen de la protagonista. La trama se enfoca en el interesante concepto de renovación espiritual, el perdón y la aceptación del desprendimiento del mundo material. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. Siendo Kena una guía espiritual, es sensitiva con la misión de precisamente ser el puente o la ayuda que necesitan esas almas. Intentará dialogar con ellas, pero al descubrir que tienen una determinación firme, no le queda otra opción más que enfrentarse a batallas algo complicadas, obligándola a usar los poderes que le otorgan sus nuevos amigos llamados Rods. Estos seres pequeños peludos que a medida que los encuentras incrementarán los poderes y las habilidades de nuestra protagonista. La animación es bonita, recordándome por un momento a Monster Inc., pero en este caso el protagonista eres tú, modificando el entorno, partiendo de un ambiente triste y frío a uno lleno de color y calidez. No es una animación a detalle, ni realista. No es un juego de largas conversaciones y tampoco incluye animaciones que te quiten el protagonismo. La música fue inspirada por la etnia balinesa, que resulta sencillamente misteriosa y relajante, notándose la influencia de la combinación del hinduismo con el budismo, algo característico de esta cultura. En la mecánica del juego, Kena puede caminar, trotar, correr, rodar, saltar, escalar y nadar. Para defenderse, posee un bastón y un arco, el primero con golpes débiles y fuertes, y el segundo puede combinarlo con una esfera de energía con diferentes atributos, que irán modificándose e implementando otras acciones al ir desbloqueando las 24 habilidades presentes en la partida. El mapa se muestra en un mundo abierto, pero no extenso, con puntos de viaje rápido que te facilitarán la exploración, con la modalidad de retorno backtracking, donde te obliga a regresar si deseas completar la lista de coleccionables que te aparecerán en cada zona, facilitándote un poco si deseas completar el 100% o el platino. El combate, a mi parecer, tiene influencias de From Software, pero mucho más relajado. Puedes ralentizar el tiempo, bloquear, desviar, esquivar e intercalar con los golpes débiles y fuertes, adentrándote en una batalla dinámica e intensa. Con una barra de escudo cambiante y con pocas vidas extras por duelo, te obligan a concentrarte y esto será más indispensable a medida que progresas en la partida, porque las arenas de combate irán aumentando en dificultad. Algunos se quejaron de la cantidad de enemigos que aparecen al pelear con un jefe, pero esto en realidad es necesario para poder recargar el poder de Kena y mantenerte concentrado en la batalla con un aumento de variables, incrementando el margen de error, sometiéndote a mayor concentración. El desarrollo de la interfase me gustó, porque puedes reasignar los botones del control y ajustar otras variantes como la velocidad de la cámara, haciendo realmente cómodo el jugar sin tener que memorizar la asignación predeterminada. El juego
también consta de varias opciones de dificultad, y con la última actualización implementaron otras dinámicas para ayudarte tanto en la misión como en la zona de desafíos, que es indispensable a completar si deseas obtener todos los encantamientos, trajes y todos los sombreros para los Rods. La aventura también consta de varios acertijos que se enfocan en la dimensión espacial, donde el reto es activar el camino a seguir y después llegar a tiempo o sin caerte para llegar al objetivo. Otros se enfocan en la habilidad con el arco. Y la última variante es a completar las figuras para activar un acceso. En general no son complicadas, sin embargo relajará tu mente al mismo tiempo que te preparará para derrotar al siguiente jefe, el cual no te dará tregua. La verdad me recordó mucho a Death's Door. A pesar de ser un formato diferente, la temática se me hizo muy parecida. Lo malo. Cuando instalé Kena, el parche que tenía era el 2.06 y así lo jugué hasta avanzar una tercera parte. Pero cuando me llegó la notificación de optimización de la consola, no tuve más remedio y se actualizó al parche 2.08, el cual afectó mi partida. Me di cuenta que los tiempos de carga se alargaron y en ciertas partes del juego el personaje se queda atorado enfrente de una pared invisible. Es necesario detener el avance, cambiar de dirección o mover el personaje para que este error desaparezca. Los enemigos no aparecen o se detienen por instantes e incluso a veces se comporta algo errático la interacción con el medio ambiente. Si bien no es necesario conectarse a internet para jugarlo, me da la intuición de que estos errores se crean porque con la nueva actualización de seguro monitorean el juego y esto lo vuelve inestable. En la historia sí hay un detalle. En cierto momento se rompe con la inmersión a causa de la tendencia sociopolítica contemporánea. Si bien esto no quiere decir que opaca por completo todo el desarrollo del juego, sí es necesario comentarlo porque es molesto para varias personas que no deseen ver este contenido y sean obligados a verlo. Rompe la inmersión porque no avisan o no lo proyectan en los trailers del juego. Al final, es un derecho el saber el contenido del producto que deseas adquirir porque es una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, el cual puedes dirigir a un producto que te dé mayor satisfacción. Y esa es la razón de estos videos exponiendo mi experiencia, para que tengan una referencia. Finalmente, a la pregunta, ¿vale la pena jugarlo? Kena Bridge of Spirits es un juego de tercera persona con una visión de 360 grados, de un solo jugador y no necesita conectarse a internet. Con una historia relativamente corta en idioma en inglés con subtítulos al español, ojo, no es español latinoamericano, se enfoca en el combate, desarrollado en un mundo abierto con varios niveles de dificultad a elegir. Tiene un peso de 9.80 GB en un PlayStation 4. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide's staff is no different. Con un tema interesante, sin agresividad excesiva y con acertijos no complejos, es un juego que te costará trabajo si deseas platinarlo, debido a la modalidad en dificultad máxima. Con tendencias sociopolíticas actuales en un porcentaje bajo, afecta la inmersión para aquellos que no desean ver o apoyar este contenido. Lo puedes encontrar para PlayStation 5, PlayStation 4 y para PC. Parece ser que próximamente llegará a Xbox. El juego lo recomiendo con reserva. Cumple con lo que promete, parece dirigido a niños, pero su mecánica es una leve introducción a los juegos tipo Souls. Y como adulto, la dificultad máxima representará una partida muy interesante para ti. Sin más, me despido esperando sea útil la información y mil gracias por apoyar al canal. Nos vemos en la siguiente partida.
Adiós. Dale me gusta y Suscríbete al canal.